Buen día, queridos amigos, estimados hermanos en Cristo, vecinos. Estamos este quinto domingo de Cuaresma revisando un pasaje muy edificante, un pasaje muy enternecedor para el corazón de nosotros, en el que el Señor nos habla con mucha ternura, con mucho cariño a través de él. Y entonces, pues deseamos que realmente veamos ese llamado que el Señor nos hace a través de este pasaje. El tema lo pudiéramos llamar sanidad de una enfermedad incurable, aunque en realidad es un milagro el que sucede en este pasaje. Lo podemos también llamar de las tinieblas a la luz, o de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y bueno, pues vamos a leerlo. Hay otros pasajes que no revisamos aquí porque son muy largos, y nos tardaríamos mucho. Uno de ellos es Primeras de Samuel 16 del 1 al 13, el Salmo 23, Efesios 5 del 1 al 14, y el que aquí se revisa es Juan 9 en su primera parte, y les pido que en su casa lean completo el pasaje porque hay mucha riqueza. En Juan 9 del 1 al 41. Solo leeremos la primera parte. Y este pasaje nos enseña y nos muestra cómo muchas veces tenemos prejuicios contra las enfermedades, contra la gente que sufre las enfermedades, a las cuales culpamos de un pecado cometido y que por eso estén en una condición. Pero nosotros hoy vamos a ver cómo el Señor nos libera de esos prejuicios, cómo nos ayuda a no sentirlos contra la gente y reconocer cuando hay responsabilidades nuestras en esa enfermedad. Jesucristo es el único que nos permite ver. Solamente Él es el que puede abrir nuestros ojos y que veamos las cosas como son. Su ministerio nos trae luz. Él nos muestra aquí como otras veces, aparte del prejuicio, somos legalistas, que nos oponemos a la sanidad de las personas, pero Él nos llama a tener un encuentro con Él como Salvador y a que nosotros podamos reconocer nuestra ceguera. Y el propósito es que Jesucristo sea esa luz que nos permite ver. Y sabemos que el que va a Cristo a recibir la vista y le cree que es hijo de Dios, deja de ser ciego y empieza a ver las cosas como son. Cuando las personas no pueden ver y luego pueden hacerlo, pues es una bendición, es una alegría. Y otras veces, en otras situaciones, sucede que los que creen ver no pueden hacerlo y están ciegos. Y qué drama ya no poder ver por decisión propia. ¿Has ayudado a alguien que necesita ver, que necesita moverse y que tiene una dependencia muy grande de los demás? Y qué agradable el poder ver las cosas bellas que el Señor creó, el cielo, el mar, el sol, la vegetación, las flores, la vida que hay en las personas. Y, y pues qué triste el no poder disfrutar de todas estas cosas. ¿Qué impacto hay en un ser que está en esa condición de ceguera y de no tener esa gran capacidad que el Señor nos ha dado de tener ojos para ver? Vamos a leer el pasaje que les digo, únicamente vamos a leer la primera parte, pero esto no quiere decir que no lo terminemos en nuestra casa
y que agreguemos todavía cosas muy buenas al terminarlo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y nosotros podemos aquí leer cómo las personas estaban interesadas en saber si este ciego había pecado o si eran sus padres, se andaban buscando un culpable. Y en general nosotros nos sucede eso en la vida, que queremos hacer responsables a los demás de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, y no nos hacemos responsables. Y aquí vamos a ver este pasaje escrito en el año 32 de nuestra era cristiana, en este evangelio escrito para todo el mundo, gracias al apóstol Juan. Y bueno, pues este evangelio tan suplementario y tan único en su tipo, que nos narra esta historia. Y dice que pasando Jesús vio a un hombre. El Señor Jesús estaba atento a la gente y puso atención en este hombre que estaba ciego desde su nacimiento. Y este es el único caso de una sanidad parecida que se registra en su estilo único. Y dice que este pasaje nos muestra cómo la humanidad es nacida en pecado desde el nacimiento y en consecuencia está ciega. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Tenían esa curiosidad, esa inquietud, y dice: muchos creyeron, como se supone por el interrogante de sus discípulos, que cada catástrofe semejante señalaba un pecado especial o un pecado muy concreto. Parece que no aprendieron casi nada de lo que el libro de Job nos enseña, que no podemos tener este modo de pensar, este modo de incomprensión o de juicio contra alguien que está sufriendo una enfermedad grave. Respondió Jesús: ni este ni sus padres. No quiere decir que el Señor decía que no tuvieran pecado, sino más bien rompe el supuesto enlace entre su conducta y la aflicción específica que hay por delante.
ese sufrimiento que en lugar de quitarlo, lo condenemos y le ataquemos. Al no creer que la enfermedad es un castigo de Él, aunque se puede ser, sí, la consecuencia de algún exceso, de algún descuido nuestro. Y estas situaciones difíciles, el pasaje nos dice que son para glorificar a Dios. Jesús tiene el poder de dar la vista, Jesús tiene el poder de dar la salud, de darnos sanidad. Y nos muestra que algunas veces los que estamos ciegos somos los que no comprendemos lo que sufre nuestro prójimo y no vemos el problema como es, no vemos las cosas como son. La voluntad de Dios es que estemos sanos y Él es soberano en su intervención. También quiere decir que Jesús no vino a esta tierra a condenar a los hombres en su condición caída, porque la verdad ya estábamos caídos, ya estábamos condenados. Él vino para liberar al hombre de esa condición por el poder de Dios. Y qué grande Dios tenemos que puede hacer esto, ese liberarnos, ese restablecernos, ese levantarnos. Y el verso 4 dice, me conviene obrar las cosas del que me envió. Algunas versiones comentan, nos conviene, en lugar de me conviene, porque podemos sustituir esa palabrita me conviene por nos conviene, simplemente porque estas obras tienen que continuarse por todos los que siguen a Cristo, entre tanto que el día dura. Esta duración se refiere a la vida. La noche viene cuando nadie puede trabajar y nos llama a la intención de obrar, de servir hasta el final de la duración de tu vida. Es necesario trabajar a tiempo. Sabemos otro versículo que nos dice, corrige a tiempo y aún fuera de tiempo, entonces trabaja a tiempo. Y pues aún si se pudiera, aún fuera de tiempo. Sabemos que el tiempo es un recurso pues muy valioso, el tiempo vuela, el tiempo es oro y no podemos perderlo sin servir a lo que el Señor nos pide. Y una de las grandes tareas que Él nos pide es que extendamos el Evangelio, hablemos de su poder, de su influencia, de su grandeza en la vida del ser humano. Entonces, pues, hoy nos dice, trabaja hoy. No gastes tu tiempo en peleas, en discusiones. Alcanza a tu prójimo y lo que Él nos pide siempre nos va a edificar. Lo que Él nos manda es la bendición que va a traer también para nosotros. Recordarle a la gente, arrepiéntete, así como Él nos ha invitado a nosotros a arrepentirnos, a cambiar de camino, a creerle. Y nosotros podemos decirle a nuestros prójimos, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesidad tienes que no hemos visto? ¿Qué necesidad tenemos que ver? Y que seguramente al llevarlo a los pies de Cristo, el Señor la va a atender y Él va a respaldar lo que su palabra nos enseña. Y dice el verso 5, entre tanto que estuviera en el mundo, la duración de su ministerio terrenal, dice Él, luz soy del mundo. Y esta verdad la tenemos que tomar y tener bien afirmada y bien clara. Luz soy del mundo.
¿quién nos puede iluminar? ¿Quién nos puede poner las cosas como son? Jesús estaba consciente sublimemente de su poder para hacer el mundo moral lo que el sol hace para el mundo físico: andar sabiamente, andar con diligencia y ser luz uno en la tierra. Como dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto dicho, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva, tiene la intención de expresar para los ojos moralmente ciegos de los hombres a Cristo en un cuerpo de barro humilde, y animaba a que el barro, por medio de ese soplo divino, por medio de ese barro que simboliza la humanidad y la humedad de sus labios, a la vida a la que él anima. Y untó con esa mezcla, con esa masita, esa materia, los ojos del ciego, como un símbolo del cuerpo humano, de que Cristo se ofrece para cambiarnos, como un sacrificio perfecto por nuestro pecado, por mi pecado. Y le dijo, ve. Después de hacer esto le dijo, ve, le da una orden: lávate, lávate en el estanque del Siloé. Esto sabemos que simboliza su sangre derramada en la cruz, que limpia todo pecado, que significa, si lo interpretares, enviado, Jesús enviado de Dios para la salvación de nosotros, para la salvación del mundo, para esta generación presente y actual, como lo fue para las generaciones de su tiempo. Y nos dice que este ciego obedeció, fue y se lavó y volvió viendo, con esa bendición de ver las cosas como son. En el sentido espiritual se refiere a todos los que están limpios por su preciosa sangre derramada en la cruz por nuestro Salvador. Solo es cuando nosotros podemos ver realmente. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, aquellos que personalmente le conocían, que atestiguaban del cambio milagroso que había ocurrido: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No volvería a pedir limosna? Y podemos ver esto si lo aplicamos a nosotros. Hemos estado pidiendo limosna porque no vemos las cosas como son, no vemos las cosas verdaderamente, y el ver que Él deja de pedir limosna nos debe impactar a nosotros, porque el Señor nos pasa de un estado de pobreza a un estado de riqueza, gracias a que Él hace que nosotros veamos las cosas como son. Y dice el verso 9, unos decían, este es el ciego, y otros, a él se le parece. Pero él públicamente decía, yo soy, yo soy. Quería que todos supieran quién era él y quién había hecho el milagro, a pesar de que los líderes religiosos los estaban oprimiendo. Y si terminamos de leer el pasaje completo, vamos a ver que ellos cómo se mostraban como ciegos espirituales, aunque fueran los líderes religiosos. Él no tenía vergüenza de Cristo, él no tenía miedo de que lo expulsaran de la sinagoga, porque ya se estaba tramando su muerte, y habían dicho, el que sea discípulo de Jesús, que hay que expulsarlo y hay que sacarlo, matarlo. Entonces dice que este hombre ciego no tuvo temor de ellos, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Este hombre repetía exactamente lo que Jesús le había dicho que debía hacer. Él comenzó
donde todos los discípulos debían, donde todos los discípulos debemos, con el hombre que se llama Jesús. Fui y me lavé y recibí la vista. Lo escuché, creí en lo que Él me ordenaba y fui bendecido. Y así es como también los seguidores de este siglo, de este día, debemos atender a lo que Jesús nos pide. Y pongámonos a pensar, este hombre nacido ciego jamás había visto algo. Y ahora tenía ese privilegio, esa bendición. Ahora podía ver cómo son las cosas. Y en el lado espiritual, también así somos cuando vamos a Jesús. Podemos ver las cosas como son espiritualmente hablando. Último verso. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Tal vez preguntando con orgullo, queriendo castigar, con superioridad y con sarcasmo. Él le dijo, no sé. Parece que fue dicho con la idea en mente que aunque él no sabía en ese momento, se iba a determinar a hallarlo. ¿Qué conclusión tenemos? ¿Qué piensas? ¿Con qué te quedas de bueno esta mañana de este pasaje? ¿Qué te habla el Señor? Y permitamos que su Espíritu Santo nos confronte, nos haga meditar y reflexionar y encontremos la verdad, la bendición que hay. Y podemos decir, ¿has visto el sol, la luz, la luna, las estrellas? ¿Y has visto las personas que amas? Este hombre necesitaba ser visto por Jesús y esto sucedió primero. El Señor Jesús pasó y lo vio. Él necesitaba que también los de alrededor viéramos que él sufría y que aparte de sufrir ceguera, requería de comprensión, requería de entendimiento de su condición de parte de los que le rodeaban y de la misma vista. Solo Jesús puede darnos la vista. Solo el Señor Jesús puede quitarnos la ceguera y solo Él puede dejarnos ver las cosas como son. Jesús es la luz, Jesús es nuestra roca y salvación, como nos dice el himno. El Señor es mi luz, mi roca y mi salvación. Nosotros podemos ver en el Salmo, a ver, aquí tengo el pasaje, en el que nos dice que Jesús abre los ojos del ciego. Y Él es el único que lo puede hacer. El Salmo 23 también dice que Él solamente es el que puede darnos el bien y la misericordia y que Él puede caminar con nosotros para que nosotros tengamos paz. Es el Salmo 146 el que nos dice que Él abre los ojos del ciego. Y vamos a buscarlo rápidamente. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Este salmo escrito 1000 años antes de que Cristo estuviera en la tierra, Él estaba recordándonos cómo sucede el cumplimiento de esta promesa. Y muchos años más atrás, en Primera de Samuel 16, el verso 7 nos dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor Jesús vio el corazón de este hombre ciego. El Señor Jesús puede mirar tu corazón y no dejarse impresionar por nuestra apariencia. Y a lo mejor si también nuestra apariencia no es como deseamos,
pues el Señor no se va a fijar en eso y nos va a dar la seguridad de que Él ve nuestro corazón. Otro de los pasajes con los que hoy tenemos que revisar también nos enseña lo siguiente. Nos dice: sed imitador de Dios como hijos amados. Una vez que ya Él nos devuelve la vista, nos pone como en una condición, en un nivel en que somos un hijo amado para Dios. Y dice: y anda en amor. Que 3 palabritas: anda en amor. Qué rápido escribirlas, qué rápido decirlas, qué rápido entenderlas, pero qué difícil hacerlo. Anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda a Dios en olor fragante. Anda en amor, imita a Cristo. ¿Y qué cosas no tenemos que hacer? ¿Qué cosas no debemos tener para no estar ciegos espiritualmente? Dice: pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Yo sé que abiertamente la Biblia no dice en un pasaje: no veas la pornografía, pero aquí hay una manera de entender que el Señor está prohibiendo eso. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y dice: nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No participes en ellos, en obscenidades, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Y por último, el verso 14 de Efesios 5 nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo será tu luz. Solo Jesús puede hacernos ver las cosas como son. Solo Él nos da la capacidad de ver. Con Jesús ya no pediremos limosna para suplir nuestra necesidad por ciegos. ¿Quieres recibir esa vista? Jesús te puede librar de los prejuicios y nos hace ver el sufrimiento del prójimo y nos permite comprenderlo. ¿A quién nos parecemos? ¿A los religiosos que eran ciegos espirituales y de los cuales se habla en el pasaje? ¿O a quien reconoce que hay alguien que lo sana? Queremos ver, solo Jesús puede hacer este milagro en la vida. Solo Jesús puede lavarnos, limpiarnos y darnos la vista. Este hombre no había visto nada, pero ahora podía ver y gozarse de esa bendición. Jesús, como vimos, ama a los justos, da la vista a los ciegos y te va a dejar ver las cosas como son. No con enojo. Puedes ver su luz, su santidad, su verdad, y por eso vas a poder actuar, servir y reflejar la grandeza de su poder. No seamos religiosos, no seamos condenadores de la gente que sufre. Si nos afecta la corrección, pues aceptémosla. Nuestros ojos pueden ser abiertos por Cristo y lavémonos de la desobediencia, lavémonos de la incredulidad y vayamos a su palabra a tener esa visión que necesitamos. Ya no podemos vivir de los demás, de pedir limosna. Con la vista podemos nosotros cuidar a nuestra familia. Y hay un testimonio con el que nosotros debemos impactar a los demás. Nuestra vista por ver las cosas como son, gracias a que creímos en Cristo, gracias a lo que Él hizo en la cruz.
Démosle gracias a nuestro Dios. Bendito Señor, te agradecemos tu palabra en este día de marzo del 2023. Te bendecimos por todo lo bueno y maravilloso que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu grandeza y por ser este Dios tan sabio, tan amoroso, cariñoso con el ser humano. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos. Amén.